Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Hoy vamos a comenzar a ver los sistemas numéricos. Vamos a comenzar a ver los números naturales, enteros, racionales, irracionales y los reales. No los vamos a ver porque todos esos números están incluidos. Los primeros que vamos a ver son los números naturales. Se representan con la letra n y en su definición son un subconjunto de los números enteros. Comienzan a partir desde el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta llegar al infinito. La suma y la multiplicación están definidos. A más B y A por C. Y estos números naturales tienen propiedades, como la propiedad conmutativa, donde A más B es igual a B más A, o A por B es igual a B por A. La propiedad asociativa, donde es lo mismo sumar A más B más C que A más B más C. También tienen la propiedad donde si multiplicamos A por 1 es lo mismo que 1 por A, y eso nos da como resultado A. La siguiente propiedad es la definición de la multiplicación, donde tenemos A sumado n veces. Entonces podemos multiplicar esa n por A y nos da el mismo resultado. En la siguiente propiedad lo que vemos es la distribución. N lo multiplicamos por A y n lo multiplicamos por B. Como se está sumando, lo ponemos en medio y nos da el mismo resultado. Esa sería la distributiva. Eso nos lleva a hablar de los exponentes en cuanto a la multiplicación. Un exponente es la representación de una multiplicación. Un número A multiplicado n veces. Esa sería un exponente. Los exponentes tienen propiedades. Teniendo la misma base, n y m se pueden sumar. El exponente se puede sumar. Nos tiene que dar el mismo resultado. También la siguiente propiedad dice que A por B, teniendo un exponente n, se pueden separar en A a la n por B a la n y nos tiene que dar el mismo resultado. La siguiente propiedad dice que si tenemos un número a un exponente y todo eso a su vez tiene otro exponente, los exponentes se pueden multiplicar. Después vamos a ver con detalle todas las propiedades de los exponentes y vamos a hacer ejercicios. Aquí solamente son unos ejemplos de qué sucede en la recta numérica con la suma de dos números naturales. Nos da como resultado otro número natural. La multiplicación de dos números naturales nos da como resultado otro número natural. Es decir, siempre nos estamos moviendo en la recta numérica, pero del lado positivo de los números. Cuando estamos trabajando con números naturales, recuerda que comienzan a partir del 1. Todos los resultados van a ser positivos con números naturales. La resta no está definida en los números naturales. Esa empieza a estar definida hasta los números enteros. Antes de pasar a los números enteros, vamos a identificar los números primos. Los números primos tienen la siguiente descripción, que se pueden dividir por la unidad y se pueden dividir por ellos mismos, y el resultado es, si se dividen por la unidad nos da el mismo número, y si se dividen entre ellos mismos nos da la unidad. Entonces todos los colores que vemos aquí marcados, todos los números marcados en azul son números primos, porque se pueden dividir por la unidad y se pueden dividir entre ellos mismos. Pero por ejemplo el 12 tiene todos estos divisores, entonces ya no entran en esta categoría. Los números primos los vamos a utilizar, por ejemplo, en el máximo común divisor. Vamos a calcular el máximo común divisor de los números 18 y 6. El 18 lo descomponemos en dos números que multiplicados me den 18, 9 por 2. El 9 nuevamente lo puedo descomponer en dos números primos que multiplicados me den 9, 3 por 3. Tengo 3 por 3 por 2 y 3 por 3 lo puedo meter en la definición de los exponentes. Un número multiplicado n veces, entonces pongo 3 a la 2 por 2. Y el 6 pues se puede descomponer en 3 por 2. El máximo común divisor lo que nos pide es escoger los números que se repitan al menor exponente. Entonces en este caso 3 y 2 sería el resultado, que sería 6. Vamos a ver el mínimo común múltiplo y también vamos a utilizar los números primos. Vamos a resolverlo igual, el 18 y el 6 nos da el mismo resultado, 3 a la 2 por 2, 3 por 2 sería la descomposición del 6, nada más que aquí el resultado es 18. ¿Qué es lo que está cambiando? En el mínimo común múltiplo lo que estamos buscando es los que se repitan y los que no se repitan, pero al mayor exponente. Aquí como se repiten ambos los vamos a utilizar, pero vamos a utilizar 3 a la 2, por eso 18 es el mínimo común múltiplo. Y si aquí hubiera un 5, el 5 hay que incluirlo porque son los que se repitan y no se repitan. Entonces vemos la utilidad de los números primos, que son un gran tema en matemáticas. El siguiente sistema numérico son los números enteros. Su representación es la letra Z
y en la recta numérica comienzan desde menos infinito hasta el infinito. La propiedad conmutativa está definida. También incluyen el cero, y esto es importante, los números naturales positivos y negativos. La propiedad asociativa está definida. Aquí empezamos a ver que la suma de un número más 0 nos da ese mismo número. La multiplicación de un número por 1 nos da ese mismo número. La resta ya se empieza a definir en este subconjunto de números. La resta de un número por su opuesto nos da 0. También tenemos la propiedad donde A más B es igual a B más C. Esto quiere decir que la C no altera el producto y A más B es lo mismo. La propiedad distributiva también se aplica aquí. Tenemos casi las mismas propiedades que teníamos con los mismos naturales. Empezamos a tener más propiedades. Las siguientes propiedades que vamos a ver son las propiedades de los signos. En el caso de la suma, un número positivo y un número positivo me da un número positivo como resultado y se suman. Un número negativo y un número negativo me da como resultado un número negativo y se suman. Pero ¿qué pasa cuando tenemos positivo y negativo? Eso lo vamos a ver en una recta. En el caso de la multiplicación, multiplicar un positivo por un positivo me da un positivo por un negativo, o viceversa, negativo por positivo me da negativo, y negativo por negativo también me da positivo. El primer ejemplo que vamos a ver en la recta numérica es la resta 3 menos 5. Nosotros hacemos la resta normal, nos va a dar 2, pero específicamente nos va a dar menos 2. En este caso tenemos un número positivo y un número negativo. 1 menos 4 también nos va a dar menos 3. Aquí lo que quiero mostrar, y porque estoy iluminando la recta en color rojo, es porque hay que tomar en cuenta el tamaño del número. Si el número mayor tiene un signo negativo, entonces nos va a arrastrar hacia el lado de la recta donde los números son negativos. Por eso el resultado es negativo. El 4 es mayor que el 1 y tiene el signo negativo, por eso nos arrastra hacia el lado de los números negativos. Pero cuando tenemos restas donde el número mayor es positivo, eso va a hacer que nos arrastre hacia el lado derecho de la recta a partir del 0, o sea, a los números positivos. 5 menos 3 es 2, pero nos está arrastrando de este lado porque el 5 es mayor. 4 menos 1 es 3 y nos va a llevar hacia el lado de los números positivos porque el 4 es mayor. En los siguientes ejemplos vamos a ver sumas y multiplicaciones y vamos a ver qué es lo que sucede con la suma de positivos, con la suma de negativos. Aquí estoy sumando dos negativos, menos 4 y menos 2. El resultado va a ser menos 6, pero lo que observamos ahí es que nunca salimos del lado de los números negativos. Por eso se hace la suma, 4 y 2 es 6, pero se queda con el signo negativo, porque siempre estamos de este lado de la recta. Por eso es que son negativos. 1 menos 3 me va a dar menos 4. Pero otra vez, siempre estamos trabajando de este lado de la recta. Entonces por eso se ilumina en rojo, para que visualmente te quede en la mente. Ahora vamos a ver la multiplicación. Aquí sí los números no importan, sino los signos. Más por menos me da menos, 3 por 2, 6. Entonces me va a dar menos 6 como resultado. Aquí nos vamos a basar más en los signos. La multiplicación pues es normal. 1 por 4, 4. Menos por menos me da más. Me va a llevar a este lado de la recta, donde el 4 es positivo. Y si tuviéramos positivo y positivo, también nos lleva al lado positivo de la recta. 2 por 2 me daría 4, positivo. Así es como empezamos a manejar los signos, teniendo los números enteros y los números naturales. Pero también aparecen otros símbolos como los paréntesis, los corchetes y las llaves. En este ejemplo que tenemos aquí, que vamos a resolver, la manera en que lo vamos a hacer es la siguiente. Vamos a buscar el símbolo que esté más adentro. En este caso hay dos paréntesis. Escogemos el primero y lo resolvemos. 4 menos 3 me da 1. Resolvemos el siguiente paréntesis y lo seguimos atacando. 6 menos 2 me da menos 2. 6 menos 8 me da menos 2. Lo multiplico. Menos 2 por menos 2 me da 4 positivo. Y después ahora resuelvo el corchete, que es el signo que sigue adentro. Me da menos 4 y por último quito la llave, imaginando que lo multiplico por un 1 positivo. Y el resultado es menos 4. En el siguiente ejemplo igual tenemos paréntesis adentro. Primero vamos a resolver 2 menos 7, pero no vamos a seguir atacando ese lado.
nos vamos a enfocar en 5 menos 1. Eso también se puede hacer y nos tiene que llevar al mismo resultado. 5 menos 1 me da menos 6 y lo sigo atacando. Ahora me da menos 18, le quito el corchete que tiene ahí. Y ahora resuelvo el paréntesis que me quedó. Y por último las llaves. Y lo que me quede dentro de las llaves lo multiplico por menos 2. Y en resultado sería menos 10. Entonces los vamos a resolver de adentro hacia afuera. Y si tenemos dos paréntesis podemos atacar el de la izquierda o el de la derecha, el que nosotros querramos. Vamos a hablar acerca de los números racionales. Los números racionales se definen de la forma PQ, donde PQ pertenecen a los números enteros. Y eso sí, Q tiene que ser diferente de 0. Una división entre 0 no está definida. La representación gráfica es la siguiente. Es la misma recta que va desde menos infinito hasta el infinito, incluyendo los números negativos y positivos. Entonces los racionales también tienen negativos y positivos, pero tienen la forma PQ, que es una división o es una forma de fracción. Esta forma de fracción son números muy pequeños. Entonces estos números ya están entre los números naturales y los números enteros. Si los viéramos en su forma decimal, al hacer la división, nos aparecería una parte periódica. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Estas son todas las operaciones que podemos hacer. O bueno, por lo menos las que copié del libro, las que podemos hacer con los números racionales. La suma y la resta, la multiplicación. Van a haber veces que la base sea igual, entonces solamente se suman los numeradores. Los de arriba se van a llamar numeradores, los de abajo denominadores. Cuando sea diferente vamos a tener que multiplicar y vamos a tener que multiplicar cruzado. La multiplicación es directa, la división se puede voltear, podemos multiplicar por un entero y volverlo fracción. Vamos a hacer varios ejercicios acerca de esto. En la representación decimal podemos dividir una fracción y nos da un numerito, pero aquí lo que hay que explicar es la parte decimal. Esa parte decimal puede ser periódica, puede ser en paquetes como aquí, 14, 28, 57, se vuelve a repetir y seguramente se va a repetir así infinitamente. 0.33333 parece que va a llegar al infinito. Esta es una diferencia importante con los números irracionales, que son los números que vamos a ver a continuación. Su parte periódica de los números irracionales no se repite y también podría llegar hasta el infinito. Se representan con una Q y una apóstrofe. Y la mayoría de los números primos que estén dentro de una raíz son números irracionales. O más bien todos los números primos que estén dentro de una raíz son números racionales. Los números como pi, el número de Euler como e, estos son números irracionales. Y su parte decimal no es periódica, no se repite. Entonces, en los números racionales vamos a dar una pequeña explicación acerca de qué es lo que pasa o por qué estos números también son muy importantes de trabajar. Lo que está sucediendo ese es el triángulo de Pitágoras. En el triángulo de Pitágoras dice que c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces si lo resolvemos nos dice que 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es la raíz cuadrada del número 2, que sería la hipotenusa, que sería la línea recta de este triángulo. Pero aquí entra una paradoja porque raíz de 2 vimos que es un número irracional y su parte periódica podría ser infinita. Y aquí vemos que los puntos tocan. Entonces esto es raíz de 2. Pero nosotros estamos viendo que pues se están tocando los puntos. Pero como son conceptos abstractos, esto podría llegar hasta el infinito. Y estos son los conjuntos de los sistemas numéricos. Los números reales incluyen todos los demás sistemas y les aplican todas las propiedades que vimos. Bueno, los números no se sabe si se inventaron o se descubren. Lo que sí sabemos es que tienen más de 4000 años que los estamos utilizando. Los sumerios los utilizaron para los números naturales, por ejemplo, para contar el ganado, para medir los terrenos. Utilizaban una base 60. Los mayas y las civilizaciones como las chinas, que son muy antiguas, también los utilizaron. Después llegaron los números enteros y con los números enteros llegó el número 0. Ahí hay una persona que aportó demasiado que se llama Al-Waziri. Escribió un libro que después Fibonacci lo tradujo. Y todo esto es muy importante porque el 0 pues es un concepto muy abstracto. Es decir, si compras una vaca, pues ves una vaca.
Si mides un terreno, estás viendo el terreno, pero el cero, si te dijeran que sumaras una vaca más cero, pues no tienes cero vacas. Estos conceptos abstractos pues también nos van a llevar a hablar acerca de los números imaginarios. El libro que escribió algo así se llama El libro sobre la suma y la resta según el cálculo indio.